Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a ver en esta oportunidad, en el capítulo 4, la carta número 4 de C.S. Lewis, de su libro Cartas a un Diablo Novato. No habíamos terminado esta carta número 4, son 31 cartas, tenemos para rato. Pero, ¿para qué nos vamos a apurar si el tiempo es nuestro? De manera que habíamos quedado en esta carta número 4 en un punto y no la terminé la última vez porque evidentemente da para comentarios y da para reflexión. Y a ver si enganchamos algo que a ustedes les pueda permitir hacer un ensamble en algún momento. El tío Cinta Rosca le está hablando a su sobrino y le está enseñando y le está corrigiendo. Ese es el juego de la relación. Enseñanza, corrección y dirección. Volcando la experiencia que tiene un tío para siempre que tiene un tío para un sobrino. En la imaginación o suposición del autor encontramos que este tío Cinta Rosca es ya un facultativo recibido en alguna universidad del infierno y evidentemente está capacitado para enseñar cómo hay que trabajar con los humanos, ¿no? Entonces el tema acá viene siempre a definirse en que el consejo es cómo volcarle la experiencia a este sobrino novato, un diablillo que se está incursionando en la universidad, cómo tiene que hacer para engañar y dirigir a un ser humano. Con un concepto de los humanos. Los humanos son animales, son torpes, son tontos. Y hay que evitar esto y hay que evitar lo otro para que ellos sean llevados sin que se den cuenta a cualquier punto que uno quiera. Eso lo dice desde su trono el tío Cinta Rosca. De manera que nosotros somos sus víctimas o sus pacientes. Eso es lo que usa la palabra acá en el texto. Tu paciente, le dice fulano de tal, y pareciera que entonces hay como un destinatario. Siempre hay un diablo novato que está siendo instruido de cómo trabajarle la mente. ¿A través de qué puede hacer eso Satanás? A través de la naturaleza carnal, que es lo que más nos agrada. Que eso fue la inyección que se le dio a Adán y que hereda desde miles de años toda la humanidad. La carne. ¿Qué es la carne? Bueno, vea después leyendo la escritura, Gálatas 5, y se va a enterar bien de qué es la carne y a dónde nos lleva. El diablillo está totalmente preparado para guiar a cada persona, a cada ser humano, por donde a la persona le gusta, que es caminar independientemente. Por eso está siempre escondido el diablillo, nunca lo vas a ver. Y te hace caminar por donde más te gusta, la satisfacción propia, la desobediencia, todo tipo de ocurrencia, sin consultar a nadie, sin tener en cuenta a Dios, nada. Entonces él te lleva por ahí. En el adiestramiento, en estas cartas, vemos siempre esta temática. El profesional, llamado el tío Cinta Rosca, le está dirigiendo y dice, no, no hagas esto o hace esto. Y le va enseñando a la vez, porque los humanos son esto y esto otro. Así que por acá o por allá siempre hay que seguirle el rumbo. Que no establezca relación con el jefe de arriba, porque nosotros estamos para trabajar en obediencia a nuestro maestro que está allá abajo. Ese es el lenguaje del tío Cinta Rosca en sus consejos. Vamos a ver entonces, vamos a empezar en esta carta, en un punto, de ahí vamos a ir enganchando otras cosas. Cuán divertido es que estos mortales, hablando de los hombres, nos imaginen metiéndoles cosas en la cabeza, cuando en realidad
nuestro mejor trabajo se realiza impidiendo que ciertas cosas les entren en la cabeza. Ellos nos inculpan de que nosotros les metemos cosas en la cabeza. Ellos son los que las tienen ya. Nosotros les dirigimos con las cosas que ya tienen. Instintos, pasiones, deseos, malos, buenos, por donde sea. Y ahí nos metemos nosotros. Esa es la dirección. Y cuando se te asigna a un paciente tenés que tener conocimiento de cómo guiarlo a que nunca se relacione con el que está arriba. Siempre en lo natural. Las ocurrencias y sobre todo aquello que brota en forma natural de nuestro interior. Un enojo, una bronca, un odio, una venganza, y eso queda ahí y ellos ya tienen elementos para dirigirte. Y te llevan, y tienen, no, venganza, vos tenés que sentir satisfacción. Ya vas a tener la oportunidad. Ya la vas a tener. ¿Y cuántas veces uno por allá adentro se le ha ocurrido, un día me la voy a pagar? ¡Wow! Ya está, ya lo pensaste, ya lo tenés ahí, ya lo tenés en marcha. Él te guía en el tiempo. Es pesado el asunto de ser humano. Por eso se ríen de nosotros. Cuán divertido, dicen ellos, es que estos mortales nos imaginen metiéndoles cosas en la cabeza. Y bueno, y de esa manera nosotros, esto es el diablo, este es el diablo. Somos nosotros que maquinamos. Cuando en realidad nuestro mejor trabajo se realiza impidiendo que ciertas cosas le entren en ellas. Que no se les ocurra orar, que no se les ocurra sentirse solos, empezar a pensar en su destino, en la vida que se termina, en que los años pasan. No dejes que piense nunca nada de eso, porque ahí puede encontrar un camino a encontrarse con el de arriba, y eso sería lamentable para nuestro trabajo, y eso queda a consideración luego de que te aprueben o no el examen de tu responsabilidad, de lo que vos ya sabes. Así si lo anterior falla, debes recurrir a una desviación más sutil de sus intenciones. Ahí le está aconsejando. Siempre que tienen la atención fija en el enemigo mismo, o sea, con mayúscula, siempre que ponen la atención en el Señor Jesús, ellos ni siquiera quieren pronunciar ese nombre. Es como nosotros cuando decimos el príncipe de las tinieblas, ¿no? Y miramos al que manda acá abajo. Ellos no quieren pronunciar ni siquiera, y por eso dicen, siempre que tienen la atención fija en el enemigo mismo, podría haber dicho, siempre que ponen la atención en Jesús, no señor, estamos derrotados. Hay que quitarles que ellos lleguen a poner la mirada en el enemigo, en la persona del enemigo con mayúscula, el Señor nuestro. Dice, estamos derrotados, pero hay modo de impedir que puedan hacer tal cosa. Cuando uno ve que se dispone a orar y todo eso, atenti, hay que desviarlos. El más sencillo consiste en hacerlos separar de él la mirada para fijarla en sí mismos. Y entonces, Señor, aquí estoy yo, y ya está pensando en él. Ya su oración ya empieza a bajar. Ya la relación, acá yo, Señor, tú sabes, tú me conoces, etc. Pero yo soy el que te da honor y gloria, etc. Estoy preparado para servirte, pero siempre servir yo a vos, siempre yo. Entonces ahí ya hay que
que se convenza que con muchos pensamientos, pero él no toca, no se encuentra personalmente con él. Hay que mantenerlos observando su propia mente, pensando y tratando de seguir pensando con lo que estás pensando. No te encuentres con él en la oración. Tratando de producir en ella sentimientos por medio de la acción de su propia voluntad. Entonces, yo malo no soy. Yo no soy capaz de hacer cosas malas. Señor, yo soy un pecador. Vas recitando lo que dice la Biblia, pero allá adentro vos te sentís bueno. Otra que pecar. Mentira. Uno sabe nada. Hacerle sentir que no. Él dice que es un pecador, pero hacerle sentir que pecador, pero serán pecados chiquititos. Él es muy bueno, una persona buena, ayuda a los demás. En un semáforo le da algo al chico que viene a tender la mano, le ayuda a la persona que está tirada en el piso, siempre está atento a ayudarle a alguien. Es bueno. Desvíenlo para ese lado, dice, para que crea de sí mismo que es bueno. Cuando tienen la intención de pedir al enemigo o a Jesús que les dé amor, hazlos. En vez de ello, que empiecen a tratar de manufacturarse por sí mismos. Entonces, ¿qué? Con lo que sienten, saben que Dios es bueno, saben que Dios le ama. ¿Y qué se establece? Señor, yo sé que tú me amas, pero, ahí está, si viene un pero, ¿quién no lo pone? Pero, tú sabes que si veo a alguien necesitado voy a hacer lo posible para ayudarlos. Y no los dejes darse cuenta que es esto lo que están haciendo. O sea, todo lo elaboran dentro suyo. No han tomado contacto con él, así que no te hagas problema. Eso le dice el tío Cinta Roja a Ajenjo. Y va aprendiendo el otro a manejarle. Te hace sentir cosas que nacen en mi propia carne, que ya están en mi carne. Son mis propios sentires que ellos lo dirigen. Y de esa manera nosotros nos vamos sintiendo bien, como si nosotros fuéramos, pero no hay contacto con él. ¿Por qué? Porque estamos actuando en nuestro interior con todas nuestras capacidades mentales y afectivas, racionales y sentimentales, de todo lo que nosotros podemos elaborar para buscar agradar a alguien. Pero no tenemos un encuentro personal con él. Ellos lo que tienen miedo que alguien se encuentre personalmente de veras con él, con sinceridad y arrepentimiento. Y cada uno escucha cosas, pero no sé cómo las ve. Tiene que tener el Espíritu Santo. Señor, un despertamiento como le pasó a Mario. Yo lo uso porque me queda muy claro esto, ¿no? Sintió del Señor de pronto algo muy fuerte y que tenía que ir al hospital y que se fue a predicar al hospital. Allá no lo dejaron entrar, entonces le predicó al chofer de la ambulancia, y después de predicarle al chofer de la ambulancia sintió que tenía que ir a predicarle a alguien dentro del hospital allá en El Dorado, y curiosamente le dije, no, usted no puede pasar acá, a no ser que usted tenga una persona que usted esté interesado, porque tiene que ver una persona acá adentro. Y él le dijo, sí, yo tengo que ver una persona acá adentro. Y era para hablarle del Señor. Así que le dijeron, entonces, bueno, pase. Y pasó, y ya se fue a hablar con un enfermo, y ya le habló, el Señor te ama, y en directo. Y después él mismo pensaba, ¿qué estoy haciendo yo? Miren cómo es el Espíritu Santo, cuando ya te despega de vos mismo
y empezás a obedecer y vas y haces y todo. Y después viene la pregunta, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo? Pero igual seguía. Después sintió que el Señor le decía que compre 4 chocolatines y que vaya a un negocio, y allí entró en un negocio con los 4 chocolatines en la mano y no sabía qué tenía que hacer. Dice, bueno, al que te escuche dale 2. Entonces fue a la que estaba atendiendo una farmacia, y allí fue y le dijo, le saludó y le dijo, ¿qué decía? Mirá, ¿sabe qué? Yo vine solamente para decirte que el Señor Jesús te ama. Y ya quedó confundida la persona, ya no supo qué hacer. Así que lo miró a mí, sí. Y sí, porque el Señor dice que va a ser de tu vida un cambio muy grande, etcétera, etcétera, si vos te aceptás en tu corazón, que esto y que el otro. Le digo todo eso, y la persona quedó confundida, y el Señor me dijo que te dejara 2 chocolatines porque me escuchaste. Y se fue. Y anduvo así haciendo locuras. Entonces, eso es lo que el diablo no quiere. Por favor, que no usen la fe. Que usen la lógica del pensamiento, de los sentimientos adecuados, de hacer el bien, de no hacer el mal. Pero cosas que estén en directo, direccionadas, y después, ¿y ahora qué hago, Señor? Y anda a tal cosa. Y va. Así que después se fue con los otros 2 chocolatines que le quedaban, se fue a otro lado y hizo lo mismo. ¿Sí? Y después dice que no sabía qué hacer, si saltar, cantar, porque había obedecido, había hecho semejante cosa. Y no era de él eso, pero lo había hecho. Y en la seguridad de que lo que él decía, él sabía que era cierto. El Señor te ama. Y vea, Juan 3:16. Ahí está. Nosotros no manejamos la Escritura. Y de tal manera amó Dios a los hombres, al mundo, que dio a su propio Hijo para que todos sean salvos. ¡Qué tremendo! Y decírselo a una persona que está en, no sé, en la galaxia, con sus cosas, su trabajo. Para eso el Señor levanta un pueblo hoy, en este tiempo. Un pueblo que dé una palabra que viene de lo alto. Las personas que reciben esa palabra quedan confundidos. ¿No? Quedan confundidos. No saben cómo recepcionar ese testimonio, que no es ninguna cosa rara. Es ir y decirle lo que yo creo, pero la fe, fíjense ustedes cómo se prueba otro versículo, la fe sin estas obras está muerta, está acá. La pienso, pero no lo hago, porque no lo creo. Entonces mi fe es racional. La fe racional te lleva bajo la dirección del sobrino del tío Cintarrosca. Y lo cuento esto como testimonio para que ustedes tengan claridad en el conocimiento y en el entendimiento de las 2 dimensiones que estamos viendo a través de esta carta. Cuando tienen intención de orar en demanda de valor, Señor, dame fuerza para ir y hacer tal cosa. Así que en realidad estén tratando de sentirse valientes. O sea que en vez de ir por el camino de la humillación e ir al Señor, Señor, respaldame con tu presencia, con tu poder, etc. Entonces piden que les dé valor, Señor, y ya hacen, antes de recibir nada, ya hacen, toman la actitud de que son valientes. Señor, dame valor para poder hacerlo, dame fuerza para poder hacerlo. Y ya nomás se está sintiendo a sí mismo, se está como energizando a sí mismo para ir y hacer algo. Y al final el Señor no estuvo, pero lo hiciste por tu cuenta. Eso es lo que se nota en la calle cuando de pronto encontrás a alguien
con una Biblia bajo el brazo en una terminal, en un lugar de un conglomerado humano. Está el tipo que tiene la Biblia bajo el brazo y habla y dice, porque el Señor dice, y todos, otro día, después. Nadie se asombra. ¿Por qué? Porque así debe andar ajenjo, empujándote para que hagas algo por tu cuenta. ¿Vos querés evangelizar? Ni un problema. Andá a evangelizar. Hablá de la Biblia, hablá del Señor, pero vos lo hacés por tu propia cuenta. Yo tengo que ir, yo tengo que predicar. ¿Quién te mandó? Es el tema. Cuando te mandan, el valor, el poder de la acción de la palabra de Dios se manifiesta cuando obedeces, no cuando se te ocurre hacerlo. Ahí está. Así que, cuando dicen que están orando por el perdón, hazlos que estén tratando de sentirse ya perdonados. Si yo no hice, bueno, de alguna manera sí, está bien, hice eso, pero vamos, no es para tanto, no es tan grave. Y considera él, ¿no? Uno mismo considera la gravedad del hecho y termina justificándose. No hay arrepentimiento y además tampoco hay un nivel de criterio para decir esto está en la regla de los números que suben y bajan, esto está más o menos por acá. No es tan importante. Por eso, al creyente, yo creo que al que cree en Jesús y el Espíritu Santo lo convence de su pecado, llora de arrepentimiento. Pero después el creyente nadie lo convence de pecado. A mí, ¿qué quiere que le diga? Me gustaría un domingo en un culto que alguien abra el culto con un grito de contrición de alma, de dolor de pecado. Diga, Señor, vine a tus pies a confesar que soy un pecador. Pero no que armaste la frase, le pusiste el tono, sino que te sale de adentro. ¿Quién está convencido de que es pecador? Si está creciendo en la gracia, sus obras son todas en fe. No deja de creer en ningún momento lo que ha leído y lo mantiene en su memoria. Hasta te digo que hay un refrán que no tiene nada que ver con la Biblia, que dice, obras son amores y no buenas razones. Si alguien lo conoce, me va a dar la razón a mí, que ese refrán callejero encierra el mensaje bíblico. Hacé, andá y hacelo, pero sin cálculo, sin saber por qué. Sentiste que estás obedeciendo un sentir y se aprende esto. Yo te puedo dar mi testimonio. En los sentires, esos donde uno todavía no sabe si es del espíritu o del alma, o las dudas, hacelo. Después te vas a dar cuenta si era del espíritu o no, o si era del alma. Ese es más, el equivocarse es el camino del aprendizaje. Bueno, otro refrán, si querés tenerlo por ahí, el equivocarse es el camino del aprendizaje. Pero muchos no aprenden porque no quieren equivocarse, no arriesgan, porque hay soberbia, o la verdad no está en ellos, solo hay cálculo. No pueden ser disminuidos por sí mismos delante de los demás. Así andamos con cinta rosca y tampoco esta vez vamos a poder terminar la carta, porque al ritmo que vamos estamos siempre ahí. Ay, qué Señor, cómo nos da claridad esta carta de C.S. Lewis. Enséñalos, le dice el tío cinta rosca a su alumno, al sobrino.
enséñalos a estimar el valor de cada oración por el éxito que logren en producir el sentimiento deseado. Ve que hay que explicar cada frase, el sentimiento deseado. Entonces, enséñales a estimar el valor de cada oración por el buen éxito que logren en producir el sentimiento deseado. ¿Qué desea uno? Bueno, ¿qué voy a hacer? Yo hoy a la tarde recibí una llamada de alguien que sacó en el grupo de pastores de Ríos de Vida, de nuestra organización, un pastor que yo conozco, prediqué varias veces en Wilde, en su iglesia, y lo operaron a corazón abierto, como dicen, y ahora tiene 30 días por lo menos de un estado delicado al máximo. Entonces yo enseguida, ¿qué hice? Me golpeó el sentimiento, lo conozco, es un gran hombre de Dios, un poco menor que yo en edad, una linda iglesia en Wilde, pero y enseguida mi deseo es que se recupere. Entonces, Señor, que se recupere. ¿Vieron? Dice, enséñalos a estimar el valor de cada oración. Yo hice una oración. Señor, que se recupere Walter. Pastor Walter, Señor, que se recupere. Te lo pido, por favor. Por el buen éxito que logren en producir el sentimiento deseado. Yo expresé mi sentimiento. Y ahí entonces es como que yo no tuve respuesta todavía. Pero mi deseo es que se recupere. El Señor tendrá en cuenta. Me dirá si yo solamente lo hago porque es mi amigo, mi conocido, muy cercano, nos apreciamos mucho por ser él un gran hombre de Dios, él dirá algo parecido de mí, pero yo no puedo medir mi oración como efectiva. Así que después que hice eso, fui a mi pieza y le dije, Señor, guárdalo, porque necesitamos muchos hombres como ese en la iglesia. Entonces ya tiene una causa, ya sale del sentimiento y ya entramos en una especie de decir, clamor de fondo, una oración que yo sé que Él escucha. Y por eso también sé que en 30 días ya lo tenemos reparado, o parado por lo menos. ¿No? Entonces fíjense ustedes, acá, desviale, sin te rosca a su sobrino. Desviale ese pensamiento, que él sienta que ese sentimiento de un amigo, de un colega, de un pastor, de un hermano, que sienta solamente que el sentimiento deseado va a quedar en que un gran deseo de que se sane. Y nunca los dejes sin ni sospechar siquiera lo mucho que el buen éxito o el fracaso de esa clase depende de si están sanos o enfermos, descansados o fatigados en ese momento. Entonces, vos le digas, pero esa oración no llegó, porque es un solo sentimiento. Qué macana lo que le pasó al pastor Walter, qué macana. Dios, acordate de él. Sentimiento. Entonces, después pasa un rato y ya no me interesa, me dice, está enfermo, está casado, lo que sea. En ese momento tuve un sentimiento noble, bien, pero no fue oración. O sea, esto es lo que le está queriendo enseñar, que cuando oramos, fabricamos también. Con el sentimiento de algo, fabricamos la oración. Bien. Pero, por supuesto, el enemigo no estará mientras tanto ocioso. Donde quiera que haya oración, existe el peligro de que él entre inmediatamente en acción. Entonces, con un cachito de fe verdadera,
que sale de adentro y deja de ser un simple sentimiento del alma, un poquitito entra en acción el Espíritu Santo para hacerte sentir por dentro que Dios ya te escuchó, que el Señor ya te escuchó. Y cuando tenés esa convicción, puedes decir, Walter, dentro de 30 días, que sale de terapia intensiva, evidentemente va a salir ya sano o a sanarse para volver a su trabajo, a su tarea, que es regir una iglesia como el pastor que conozco. Será la próxima, creo, la terminación de la carta, porque hoy no he podido. Es un punto tan importante todo esto que no puede leerse y dejarse así. Hay que explicarlo. Yo creo que en la explicación es el mejor modo de que entiendas la carta de C.S. Lewis. Hasta la próxima y que el Señor te bendiga.